Hola amigos, muy buenas noches, gracias por estar en este espacio de Comunique Channel. Como todos los miércoles estamos en este espacio entre nos y saludo a mi amigo y compañero Raúl Zul. Buenas noches, Jazz. ¿Cómo estás? Bien, Jazz. ¿Qué fue de ti esta semana? Pues pasando los calores, buscando cómo paliarlos, ¿no? ¿Te fuiste a la playa? No me fui a la playa, no se puede ir siempre, ya quisiera. No hay menos con la marea roja que sigue dando lata. Sigue dando que hablar, sí. Sigue dando lata. Pero bueno, esta semana hay temas muy importantes, sobre todo tú traes muy bien estudiado el tema del vaivén. Platícanos un poquito de lo que dio a conocer Jacinto Sosa Novelo, que es el director de la Agencia Estatal de Transporte de Yucatán. Sí, fue bastante interesante el informe sobre, bueno, primero la reunión con los directivos, con los concesionarios del vaivén. Y en esa reunión, que entiendo fueron unas 3 meses de trabajo, en esa reunión se presentó un diagnóstico sobre la movilidad, sobre el transporte colectivo, ¿no? Y fue bien interesante los números que arrojaron, las cifras que arrojaron, pero quizá lo que más podría llamarnos la atención y corroborar la visión que de manera, digamos, práctica tenemos en los que vivimos en la ciudad. Del transporte. Del transporte. Bueno, resultó que más o menos casi la mitad de la gente ha optado por no usar el transporte colectivo. Oye, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuál es su perspectiva? Pues yo diría que respecto a la movilidad no es nada bueno, porque de alguna manera estas personas, una cosa es que no hayan usado el transporte colectivo y otra cosa es que no se hayan movido, no se hayan trasladado, pero respecto a eso, pues aproximadamente un 50% de aquellas optaron por comprarse un vehículo, digamos, cerrado, un carro, y un 100% compró una moto, ¿no? Una moto. Y fíjate que entonces nos remitimos al tema de que tú hablas, Saúl. No hay temor por usar un vehículo como este, ¿no? Que últimamente, lamentablemente, hemos visto fallecimientos de varias personas manejando moto. Bueno, esto explicaría y ahí nos faltaría ver la cantidad de accidentes, de incidentes que se han suscitado y de manera muy marcada, por ejemplo, en el periférico, de tal forma que tuvieron que establecer una norma que las motos no pasaran pasaran los puentes en lo alto y si no fueran en los laterales. De hecho, en la ley de tránsito específicamente se advierte que las motos de cualquier tipo no pueden subir los puentes peatonales. Sí, pero eso, te decía, explica que habrá habido una cantidad muy significativa, muy importante de accidentes, hasta que viene esta ley, que yo supongo que eso va a minorar, pero no va a resolver el problema. Son una cantidad ya bastante importante de motos y sabemos muy bien, porque lo vemos todos los días, se trata no solamente de aquellos que dan servicios de comida rápida, de cualquiera de estos servicios hoy muy de moda, pero también les sirve para trasladarse a sus trabajos, ¿no? Claro. Entonces esto, como quiera que sea, aunque usen las vías laterales, como quiera que sea, pues también tiene sus peligros, ¿no? Porque no siempre las laterales no siempre están en buenas condiciones. Oye, Raúl, ¿y cómo deduces tú cuál sería, para norma de criterio de nuestro auditorio que amablemente nos escucha, cuál sería tu ecuación mental sobre por qué el transporte está dejando de ser utilizado en gran medida, el transporte público? ¿Será por el costo? ¿Será por el mal servicio? ¿Será porque la aspiración de la gente es tener un vehículo, sea motorizado, sea vehículo, digamos, automóvil, camioneta, etcétera? O sea, ¿cuál es la lógica? La lógica. Yo diría que es un tanto de cada una de estas cosas. Primero, y allá tendríamos que centrar nuestra atención, el estudio no parece que esto lo explique,
Y sin embargo, en cuanto a los... bueno, no hemos leído realmente el estudio, no, todo esto son reseñas que hemos podido acceder. Sí, es son una reseñas, cosa sucinta, pero ¿no? a juzgar por los acuerdos que tuvieron estas mesas de trabajo, ellos acordaron más bien y darle seguimiento a estos acuerdos, que se mejorara, por ejemplo, los horarios picos, ¿no? Que decían todos estaban entre 6 y 7 de la mañana, alrededor de estas horas se movía muchísima gente, y en esa hora se ponen muy nerviosos todos porque seguramente son horas de entrar a clases o son horas de entrar al trabajo. Y hablando de clases, y la próxima semana ya tenemos encima las clases, ¿no? Y entonces esto explica, explica por qué porque están optando por buscar otra manera de trasladarse, ¿no? Además, las plataformas, que también es un tema obligado a hacer referencia, pero también te quiero comentar que hay un desorden todavía brutal en ese aspecto. Las plataformas Uber, Didi, InDriver, etcétera, que por cierto creo que InDriver es la que está, digamos, vetada por autoridades locales porque no pagan impuestos, no están registrados. Entonces, todas estas plataformas también son una alternativa de transporte cara, ciertamente, cara, sí, pero pues son una alternativa. Pero me llama la atención lo que dices, que la gente deje de estar usando el transporte, porque hasta la administración pasada nos vendieron la jarocha idea de que el vaivén estaba excelente, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene sus cosas, son muy rescatables, sí, eso lo podemos ver, eso lo podemos escuchar de quienes son usuarios de este transporte. Creo que son cosas, que tiene cosas muy importantes. Pero te decía, las cosas que les son vitales a la gente, a los usuarios, como estos de que en las horas críticas no cuente con este servicio, seguramente les hace pensar, bueno, ahora que de una u otra manera ciertos vehículos motorizados, como motos, señaladamente las motos, son relativamente accesibles y hay cualquier cantidad de comercios que te las ofrecen en paguitos o cosas como estas, seguramente les hace optar por uno de estos vehículos. Esto tendría que de alguna manera explicar por qué se incrementaron en un 100% los compradores y usuarios de estos vehículos, ¿no? Lo que sí vemos es que ya hay un número X indeterminado de vehículos, que hay horas picos en que realmente antes tardamos. Decías, voy a la plaza principal de Mérida, coloquialmente hablando, los meridanos, los lugareños, me voy al centro de Mérida, a la plaza principal, estoy en Chubuná, en 10, 15 minutos estoy allá. Ya no es así, Raúl. No, ahora, para trasladarte, digamos, del segundo cuadro de la ciudad al primer cuadro, te llevas de 15 a 30 minutos. Sí. Y si estás mucho más lejos, digamos, detrás del periférico, estás hablando de más de 30 a 40 minutos. Sí. Esto también se vino a sumar también el intento de organizar, de optimizar los espacios que tenemos donde se mueven los vehículos. Y bueno, no podemos cerrar los ojos y ver que se restó a las de por sí estrechas calles de nuestra ciudad, se redujo más el paso de los vehículos particulares, entonces muchos de esos que están asignados al vaivén, a vehículos de este tipo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a explicar por qué en lugar de ahora en 10, 15 minutos irnos a cualquier lugar fuera de nuestra casa habitación, a cualquier lugar de la ciudad de Mérida, ya tendríamos que salir con 25, 30 minutos mínimo para transitar, porque en el periférico, en los horarios pico, pues allá sí hay que salir un poco más. Ahora, lo que sí es un hecho, porque hay que decirlo, mucha gente estuvo incluso preguntando aquí en Comuniqué Channel, y estuvimos dando información sobre eso. Mucha gente tenía el resquemor de que, porque se había dicho que el vaivén era una herencia maldita, que tenía muchos problemas, muchos cuellos de botella, que no era muy funcional.
causó temor, Raúl, independientemente del porcentaje de la gente que circula y que usa o sigue o seguirá usando el transporte, obviamente sí causó temor. Hay gente que depende en un 100% del transporte público, y bueno, el hecho de que se pusiera en duda si iba o no a funcionar o a continuar el vaivén, sí hubo cierto escozor. Sin embargo, quedó claro por parte del gobierno del Estado que este servicio no se va a suspender, simplemente se va a modificar algunos aspectos, sí, que obviamente tienen que ver también con la lana, ¿no? Con la cuestión administrativa, que es bastante cara. Sí, hasta ahorita. Fíjate, en lo que sí hubo un énfasis, y tienes razón el temor que causó esta expresión, digamos, desafortunada. Sí estaba vigente en esa reunión, porque señaladamente se dijo que el transporte no iba a desaparecer, 1, 2, que se iban a dar ajustes, que persistía, que iba a persistir, y varios de los concesionarios, muchos de los concesionarios aseguraron que van a respaldar los esfuerzos del gobierno estatal para que el vaivén siguiera su digamos, no solo su dinámica, sino incluso se ajustara y se transformara y se mejorara. Y repito, se mejorara en estos rubros que son críticos, que son las horas críticas, las horas difíciles. Y creo que ahorita hay cierta, digamos, hay como ciertas dudas, porque tengo entendido que el vaivén está operando solamente parcialmente fuera de la periferia y en lo que es comisarías de Mérida. Creo que se están haciendo algunos ajustes allá administrativos, o la cuestión más bien del kilometraje y todo esto, y bueno, esperemos que mejore, ¿no? Porque la gente también de las comisarías tiene derecho a tener un servicio adecuado, eficiente, al menos en el transporte público, sobre todo porque la gente de comisarías difícilmente tiene un coche. No dudo que sí tengan, pero no la mayoría. Así es. ¿Qué esperaríamos y qué les diríamos a las autoridades, tanto a concesionarios como a la autoridad, ¿no? Que antes que ya tenemos a la puerta el reinicio de clases, y que antes de eso pudieran haber tomado los acuerdos, las medidas suficientes para que en estas horas, ahora que va a comenzar las clases, pues se incrementen el número de vehículos, de unidades, para que no sucediera esto de que hubiera mucha gente desesperada, estuviera votando ya por plataformas, porque en el último de los casos, y aunque fuera muy caro, de estas plataformas que dan este servicio de transporte, aún así sabemos que no hay más remedio. Hay que llegar a clase, hay que llegar al trabajo, porque podría costar mucho más, ¿no? Entonces, estas medidas son muy importantes. Ojalá y estaremos pendientes de que esta mesa técnica, como ellos le llamaron, tome esas medidas para que esto... Y que no sea flor de un día. No, así es, que no... Que sea una cosa estable y que permita tener un flujo de información. Yo diría adecuado. Que no va a poder ser flor de un día, ya es porque este es un problema constante en la gente, y si ellos quisieran dar a tole con el dedo a los usuarios, la gente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, y entonces pueden venir allá los reclamos. Bien, Raúl, un tema muy interesante que aquí en Comunique Channel vamos a seguir la pista de cómo sigue, ¿no? Porque es algo que nos interesa, nos ocupa y nos preocupa, claro, a todos, y sobre todo los que usamos el transporte público, porque deja de decirte que yo, aunque no lo creas, a veces tengo que recurrir al transporte público también, ¿no? Entonces, es importante esto. Por otro lado, hay un tema que traías también en la agenda, no menos delicado, que es el caso del gusano barrenador, sí, que ya un ser humano acá en Yucatán se detectó en el municipio de Tizimín. Uh-huh. Y creo que en el país sí hay 8 casos. Sí, creo que hay más de 30. Algo pasó. Hay más de 30 en 4 estados, está dividido. Algo pasó. Sí, aparentemente, sino seguramente así fue, ¿no? El gusano barrenador reapareció, y ya estaba controlado, lo habían controlado,
a decir de los ganaderos, a decir los que están involucrados. ¿Erradicado o controlado? Erradicado en el país. No había habido ningún caso en algunos años, ¿no? Sí, me llama la atención porque creo que sí estaba erradicado. Erradicado lo hicieron de la siguiente manera. Tuvieron más cuidado en las fronteras, señaladamente en las fronteras del sur. De Centroamérica todavía tienen ese problema los ganaderos del sur de nuestro del sur del país, y allá tuvieron los protocolos fueron muy eficaces para controlarlo. Y también la otra medida de lo que le llamaban una mosquita estéril, que hacía que los que entraran finalmente también no se pudieran ¿Y qué diseminar. pudo pasar? Porque teníamos años que no había ese problema. Lo que sucede siempre, ¿no? Se relajaron seguramente los protocolos, se relajó la frontera, y también pues allá está el asunto. Es un negocio, el ganado que viene de Centroamérica es un negocio, es más barato. Y siempre siempre está este asunto de que alguien pues rompió las barreras, los protocolos, y se metió el gusano de nueva cuenta. El problema ya es un descuido. problema. Tú le dices se relajó, yo digo se descuidaron. Se descuidaron, sí. De una u otra manera. Lo estoy diciendo y lo sé con un eufemismo. Pero bueno. Oye, pero lo grave es que no solo está afectando a la ganadería peninsular, Yucatán, Campeche y Quintana, no están metidos en ese merequetengue, por llamarlo de alguna manera, sino que también está afectando a seres humanos. Aquí en Yucatán llevo un caso en Tizimín, y bueno. Sí, yo creo que como migra, está fácil, como uno puede advertirlo fácilmente, ¿no? Primero es en el ganado empieza a sufrir, pero también la mosquita se va buscando también a otros animales. En este caso en Tizimín, hasta donde tenemos reportes, habían 12 perros, una docena de perros también les dio esta miasis. Y entonces empezó esto a cundir el pánico. Lo que sabemos es que cuando menos una persona ha sufrido. Una en Yucatán, afortunadamente, solo una. Pero así se va, así empieza, ¿no? Porque y esperemos que no se propague. Por cierto, pues tenemos nuevos delegados de lo que es la SADER, la Secretaría de Desarrollo Rural, que es Carlos Berlín Montero. Y vamos a tratar de invitarlo para que venga a hablar de este tema, que es un tema que nos interesa realmente porque puede afectar pues a la comunidad, no solo ganadera, sino a la comunidad en general. Sí, ya de por sí es un problema para la economía del campo, para este sector tan interesante, tan importante. Le pega fuerte porque una vez que se detecta en algún lugar hay un cerco. La existencia le van a formar un cerco, no se va a mover ganado, y entonces hay que sacrificar. No puedes ni exportar. No puedes ni vender acá, los tienes que sacrificar. Es decir, son pérdidas. Son pérdidas, van directos. Por eso es tan importante, como tú dices, no descuidarse. Y tal vez el nuevo delegado, es de una secretaría, ¿verdad? Secretario de Desarrollo a nivel, es federal, la SADER. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Exacto. Sería interesante que nos ubicara, nos contextualizara bien, que nos explicara bien, porque sí, a pesar de que la noticia no se ha difundido, propagado, pero sí, lo que sí sabemos y lo que sí vemos es que en las carreteras los policías y todo están deteniendo toda movilidad de ganado. Sí, eso sí no lo ha podido evitar. Bueno, no te vayas lejos. Acuérdate que precisamente por la presencia del gusano barrenado detienen al exalcalde de Izamal. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Porque llevaba un ganado que supuestamente se cobró una deuda y resulta que no tenía los papeles, directo a la cárcel. Sí. Pero fue precisamente por lo del gusano. Eso tienes, ¿no? Toda la razón, muy sagaz, Yasmín. ¿Sí? Justamente por eso sabemos que sí hay preocupación. Afortunadamente la gente todavía no le ha agarrado mucho,
pero sí puede volverse un problema. Claro. Esperamos que no sea así. Bueno, hemos abordado dos temas importantes, el vaivén aquí en Yucatán y el gusano barrenador, en este espacio de Entre Nos, aquí con mi compañero Raúl Sur. Raúl, buenas noches, Jazz. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos a nuestro auditorio de estar presente en Comunique Channel. No nos olvide, aquí estamos con noticieros, con información, con entrevistas, y si tiene usted alguna queja, alguna cuestión de su municipio, de su colonia y quiere manifestarlo, aquí Comunique Channel está pendiente para poder ir y dar a conocer cuál es el asunto que le ocupa, y con mucho gusto aquí estaremos. Por lo pronto, gracias y buenas noches. Buenas noches.